siguiente práctica determinaremos y analizaremos las líneas de campo eléctrico generadas alrededor de 2 electrodos y entre 2 placas, mediante trazos de líneas equipotenciales, las cuales poseen el mismo potencial en cada una de estos campos de estas líneas y es constante. El objetivo de esta práctica es construir una región plana por 2 electrodos y dibujar líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico. Los elementos que utilizamos son una fuente de poder, el multímetro, un papel conductivo y un papel en blanco. Los integrantes son Joiner Mora, Santiago Chavarría, Camila Chaparro, Natalis Peña y quien les habla, Camila Ariza. Para realizar esta práctica satisfactoriamente debemos tener en cuenta los siguientes conceptos de campo eléctrico, potencial eléctrico y líneas equipotenciales. ¿Qué son las líneas equipotenciales? Son la intersección de las superficies equipotenciales en un campo. ¿Pero qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es aquella donde el potencial tiene el mismo valor en todos sus puntos. El movimiento de las líneas equipotenciales es paralelo al campo eléctrico, por ende no hay trabajo. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de cargas. Este posee propiedades que lo hacen único, las cuales son que el número de líneas que abandona la carga positiva y que entran a la carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Otra es que al dibujar estas líneas siempre se hace simétricamente, ya sean las que entran o las que salen. Ahora bien, hablemos un poco del potencial eléctrico o potencial electrostático. Este es el trabajo que debe realizar el campo electrostático para mover una carga positiva de dicho punto hasta un punto de referencia dividido por cada unidad de carga. En esta experiencia utilizaremos un papel conductivo para hallar las líneas equipotenciales de campo. En esta experiencia se realizará en 2 partes. En la primera analizaremos las líneas de campo eléctrico en una región perturbada de 2 electrodos. Para ellos fijamos el electrodo negativo al terminal negativo de la fuente y lo tomamos como referencial para determinar el potencial eléctrico en cualquier otro punto. Además de eso, tomamos el terminal positivo y lo conectamos al voltímetro para medir con este potencial en cualquier punto. En nuestro papel conductivo fijamos los electrodos cargados, uno positivo y otro negativo. Tomamos el terminal positivo del voltímetro y lo desplazamos sobre el papel hasta que este último registre 1.5 voltios. Cuando nos encontramos aquí, determinamos la coordenada de ese punto y lo marcamos en nuestro registro. Repetimos este procedimiento hasta encontrar sobre la hoja conductora otros puntos que también registren 3 y 4.5 voltios, hasta obtener suficientes para trazar las líneas equipotenciales. A continuación le vamos a mostrar los puntos de coordenadas que permitieron trazar la primera línea equipotencial con un voltaje de 1.5. El primer punto de coordenada fue 4.3 en X y 0 en Y. De la misma manera, el segundo punto fue 4.3 en X y 1.5 en Y. El otro punto, o sea el tercero, fue de 4.3 en X y 3 en Y. Igualmente, el cuarto punto fue de 4.3 en X y 5 en Y. Y el quinto punto fue de 4.3 en X y 7 en Y. Y finalmente, aquí podemos observar nuestra primera línea equipotencial con un voltaje de 1.5. Repetimos el proceso con 3 volts y con 4.5 volts. Primero empezaremos con los de 3 volts, que nos da como resultado las siguientes coordenadas. Primera coordenada, componente en X 7.3, componente en Y 0. Segunda coordenada, componente en X 7.3, componente en Y 1. Tercera coordenada, componente en X 7.3, componente en Y 3. Cuarta coordenada, componente en X 7.3, componente en Y 5.
Y quinta coordenada, componente en X 7.3 y componente en Y 7. Estas coordenadas nos dan como resultado nuestra segunda línea equipotencial. Ahora vamos con los 4.5 volts, que tienen las siguientes coordenadas. Primera coordenada, componente en X 10,2, componente en Y 0. Segunda coordenada, componente en X 10.02, componente en Y 1. Tercera coordenada, componente en X 10.2, componente en Y 3. Cuarta coordenada, componente en X 10.2, componente en Y 5. Quinta coordenada, componente en X 10.2, componente en Y 8. Y sexta coordenada, componente en X 10.2, componente en Y 10. Con estas coordenadas obtenemos como resultado nuestra tercera línea equipotencial. Línea de campo eléctrico, sabiendo que estas apuntan a una disminución de potencial eléctrico. Tanto las partes de líneas equipotenciales salen positivamente hasta las negativamente de forma paralela y siempre se cruzan las líneas perpendiculares equipotenciales. Bien se puede observar que estas poseen una curva un poco en sus extremos, ya que se dice que el campo eléctrico ha sido interrumpido, es decir, que es una consecuencia de la acumulación de la carga de los extremos de cada línea cargada. ¿Qué podemos observar de la gráfica 1 en el campo eléctrico? Observamos que las cargas puntuales van desde una carga hacia la otra y el potencial es mayor cerca de la carga puntual positiva. A partir de estas líneas equipotenciales construidas, el potencial eléctrico aumentará acerca del electrodo positivo. Muchas gracias. Conclusiones. En este laboratorio podemos observar que las propiedades de las líneas de campo, estas salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Estas nunca se cruzan. También podemos observar que las líneas del campo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. La dirección del campo es tangencial a las líneas del campo. Ahora, ¿qué son las líneas equipotenciales? Las líneas equipotenciales son la unión de los diferentes puntos de igual diferencia potencial. Ahora, las líneas de campo y las líneas equipotenciales varían su magnitud y dirección según esté cargado el cuerpo.